Gustavo Entrala abrió la cuenta del Papa y lo enseñó a tuitear. Experto en tendencias, innovación y branding, con 25 años de experiencia en posicionamiento digital para marcas de consumo e instituciones públicas. En su carrera ha asesorado a un centenar de marcas en 17 países en los sectores banca, alimentación, cosmética, bebidas, seguros, energía, media, tecnología y retail. Entre 2010 y 2016 fue consultor de la Secretaría de Comunicación del Vaticano. De su agencia 101 partió la iniciativa de digitalizar la comunicación del Papa y de la Santa Sede. Hoy siguen al Papa en redes sociales casi 40 millones de personas. Como fruto del trabajo conjunto, el Papa ha sido elegido como el líder más influyente del mundo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias también a Campaign Tech por invitarme y por gestionar un evento tan profesional y tan complicado. Muy complejo montar una cosa como esta. Bueno, yo veo que la audiencia es más joven que yo, cosa que cada vez me ocurre más. Y quería hablaros de dos cosas, ¿no? Quería hablaros de un poco de la carrera profesional que yo he seguido y de un sueño que, bueno, pues fui capaz de lograr y me parece que puede ser una historia muy inspiradora para ustedes, ¿no? Sobre cómo uno puede tener una carrera profesional donde disfrute mucho y donde tenga impacto y a través de la cual seamos capaces de cambiar el mundo. Este es un gráfico que vi hace 15 años, más o menos, y lo que viene a decir es que cuando uno está pensando en hacia dónde tirar en la carrera profesional o en los proyectos personales, hay como tres dimensiones. Hay una dimensión de lo que a mí me gusta hacer, cosas que me apasionan, cosas en las que no tengo que esforzarme porque me salen solas, me gusta, entro en flow cuando empiezo a hacerlas. Cosas en las que soy bueno o buena haciendo y cosas por las que la gente me paga. El drama es que hay muchas personas a las que les gusta algo, es buena haciendo ese algo, pero nadie quiere pagarle por hacerlo. Y también hay personas a las que les pagan por hacer algo, son buenos haciéndolo, pero no son felices haciéndolo. ¿Vale? Con lo cual, si tú te acabas construyendo una carrera profesional o una vida, un estilo de vida personal, en el cual estás en el sweet spot que hay ahí en medio, de conseguir hacer cosas que te gustan, por las que te pagan y que además se te dan bien, pues es un buen camino y es un buen sitio en el que estar, ¿no? Entonces, yo estaba en este cruce de caminos hace muchos años ya, en el año 2001. Había llegado al tope dirigiendo un grupo editorial en Internet, un grupo en España muy, muy conocido. Y me di cuenta en ese momento de que cuando ya tenía mucha gente trabajando conmigo, recibía la atención del presidente de la compañía, era una compañía que salió a bolsa, empecé a aburrirme mucho. Y empecé a aburrirme mucho porque me daba cuenta de que me pasaba la mayor parte del día haciendo algo que quizá a vosotros os gusta mucho, pero a mí no me gusta nada, que es hacer política. A mí lo que me gusta es crear ideas nuevas y lanzarlas al mercado. Y entonces me encontré en la tesitura de qué hacer ahora, qué paso dar en mi carrera. Y entonces sabía que me gustaba mucho una cosa, que era la música, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho Internet y además me pagaban por ello. Y además se me daba bien desarrollar estrategias de comunicación en Internet. Y decidí formar junto con un grupo de amigos una agencia de comunicación o de publicidad que se iba a dedicar a trabajar con artistas, ¿vale? O sea, con artistas de música, con las majors de cine en Hollywood para promocionar sus películas a través de Internet, etcétera, ¿no? Esto fue hace muy en los comienzos de Internet, ¿no? Y entonces el primer cliente que tuvimos en esa agencia, que se llamaba 101, y se llama 101, fue Nicole Kidman, que nos encargó la promoción y parte de la preproducción de la película The Others. No sé si se acuerdan de esa película. Entonces hicimos ese trabajo y claro, uno empieza con una agencia de comunicación dirigida al mundo del entretenimiento y tu primer cliente es Nicole Kidman y dices, wow, esto tiene muchísimo glamour. Pero el cliente que realmente nos enseñó más sobre comunicación
Es esta banda de rock a la que llaman un rock escatológico, que se llama Mojinos Escocíos, ¿vale? Si tenéis algún amigo conquistador español, preguntadle qué significa eso, ¿vale? A mí me da mucha vergüenza decirlo en público. Entonces, estos tíos, con esta mala pinta, tenían muy claro cuál era su público. Es un público de más o menos 500.000 de personas en España, hacen 500 conciertos anuales y nos pidieron que les ayudásemos. Y lo que logramos con ellos fue, creando comunidades de fans a través de Internet, conseguimos que ellos fueran número 1 4 veces en España, cosa que nunca habían conseguido. Entonces fuimos evolucionando y a raíz del éxito que tuvimos con gente como Alejandro Sanz, como David Bisbal, como Miguel Bosé, como Madonna, haciendo promoción a través de Internet, nos empezaron a llamar las marcas de consumo. Y una marca de consumo que conozco muy bien, porque estuve muchos años trabajando con ella, es una marca de whisky que se llama J&B. Y lo que veis aquí es una de las pruebas que tuvimos que pasar para ganar el concurso de publicidad mundial de J&B. Y esa prueba consistía en probar las 15 de las 42 variedades de whisky de las que se compone el J&B. Entonces, veis que tengo una corpulencia bastante grande y mucha capacidad de beber, o de tomar, con lo cual pasamos la prueba sin ningún problema. Estuvimos trabajando con J&B en 17 mercados, incluyendo México, fue cliente nuestro aquí también en México, y aprendimos con ellos muchísimo sobre comunicación. Entonces, para que se hagan una idea de cómo esa idea nacida en el año 2001 entre un grupo de amigos floreció y fue creciendo con el paso del tiempo, este es un roster de los clientes con los que trabajamos, ¿no? O sea que tenemos clientes de consumo como Red Bull, tenemos clientes institucionales como United Nations, como las Naciones Unidas, trabajamos en todo el mundo y somos una boutique de creatividad digital de las más punteras del mundo. ¿Y cómo llegamos a través del alcohol? O sea, os hemos dicho que hemos trabajado en cine, hemos trabajado en música, en rock and roll, hemos trabajado en alcohol, ¿no? ¿Y cómo termina uno trabajando para el Vaticano? Pues esa es la historia que os quiero contar hoy. Y esa historia comienza en el año 2009. Yo estaba un domingo del año 2009, eran los primeros tiempos de Facebook, y entonces todavía yo pasaba bastante tiempo mirando Facebook, sobre todo los domingos por la mañana, que son un momento así como más tristón, ¿no? Y tú estás viendo en Facebook que tus amigas pues salen a montar a caballo, comen en unos restaurantes fabulosos, y tú estás en casa aguantando allí a la familia el domingo por la mañana y diciendo, vaya miseria de vida que tengo, ¿no? Entonces, estaba en ese proceso de un poco de depresión Facebook cuando un amigo mío me manda un mensaje. Y en ese mensaje se contiene una cita de un mensaje del Papa Benedicto en el que viene a decir que la Iglesia no se estaba adaptando a los tiempos, no sabía comunicar bien y no estaba utilizando Internet. Y entonces mi amigo me dijo, oye, igual tú les puedes ayudar, ¿no? Porque como has trabajado con artistas, con marcas de música, y hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce este mensaje. Es un contexto de una crisis institucional de confianza en la Iglesia muy grande, que es la crisis de la pederastia. O sea, no hay posiblemente ningún caso de crisis de gestión de la comunicación más grave que el que ha sufrido la Iglesia Católica entre los años 2005 y que persiste todavía, ¿vale? Y que tardará mucho tiempo en resolverse, ¿no? esa crisis de comunicación. Y entonces, nada, lo que hicimos fue, ante ese mensaje del Papa pidiendo ayuda, pues dijimos, vamos a escribirle a nadie en el Vaticano, porque no conocíamos a nadie, vamos a escribir una carta. Y eso fue lo que hicimos. Escribimos esta carta porque pensábamos que nadie tenía email en el Vaticano, ¿no? O sea, que allí andarían todavía con las palomas mensajeras, ¿no? Y no conocíamos a nadie, pero nos sonaba de la televisión un personaje que se llama Federico Lombardi, que era entonces el portavoz de la Santa Sede, el portavoz del Papa. Y entonces mandamos una carta que decía Federico Lombardi, portavoz, Ciudad del Vaticano, sin número, porque no sabíamos nada de la Ciudad del Vaticano, ni de cómo se organizan ellos, ni de nada, nada. ¿Y esta carta con qué espíritu la escribimos? Pues como quien escribe a Tom Cruise, ¿vale? O sea, para pedirle trabajo. O sea, diciendo, bueno, pues un empresario, un emprendedor, pues busca oportunidades donde otros no ven esas oportunidades, ¿no? Y de esas opciones a las que uno intenta ganarse, pues hay muchas que no salen, pero hay otras que sí.
Entonces mandamos aquella carta y nos olvidamos completamente del asunto. Hasta que, 4 meses y medio después, yo estaba volviendo de un almuerzo muy festivo en casa de un amigo mío en Toledo, al sur de Madrid, y ese día tomamos mucho, mis amigos y yo, ¿no? O sea, era una comida larga en la que se bebe bastante, y una de las cosas que yo comuniqué a mis amigos era que habíamos escrito a la Santa Sede a ver si había posibilidad de trabajar con ellos, ¿no? Entonces todo el mundo se rió muchísimo y les contamos la historia de la carta. Y esa misma noche, cuando estamos volviendo de esa comida con amigos, es un viernes a las 11:30 de la noche, ¿vale? O sea, el viernes el significado del viernes es el mismo en todo el mundo, ¿vale? O sea, y el viernes por la noche se hace lo mismo en todos los lugares del mundo. Y entonces estábamos volviendo en carro y suena mi móvil y al otro lado oigo a una persona que dice: «Caro entrala, dottore entrala». Y claro, yo, 11:30 de la noche, después de un día bebiendo, tomando, ¿no?, allí con los amigos, y yo pensé, bueno, pues esto es un grupo alguno de mis amigos que me está llamando para tomarme el pelo, ¿no? O sea, para reírse de mí. Y digo, a ver, ¿quién es? ¿Quién coño es, no? Y dice, soy el padre Federico Lombardi. Y yo en aquel momento casi me caigo al suelo y me meto un tortazo con el coche, ¿no? Y efectivamente era el padre Federico Lombardi haciendo una llamada desde el Vaticano a las 11:30 de la noche, un viernes, ¿eh? Y yo dije, bueno, bastante curiosa la llamada. Y en esa llamada me dijo, han llegado ustedes en el momento preciso. Hemos estudiado a fondo su carta. Yo pensé, claro, o sea, hombre, han pasado 4 meses y medio, o sea que lo han tenido que leer como 1500 veces, probablemente. Y hemos llegado a la conclusión de que ustedes son las personas indicadas para ayudarnos en la transición del Papa al entorno digital. Nos pidieron que estuviésemos allí en 2 semanas, ¿no? O sea que tardaron mucho en tomar la decisión, pero una vez que la tomaron querían que actuásemos rápido. Y para allá que nos fuimos a Roma y nos alojaron en un hotel que hay dentro del Vaticano, que tiene así un look muy código da Vinci, ¿no? Como veis, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se ve la cúpula de San Pedro por la noche, y en las 2 ventanitas que hay encendidas a la derecha son las habitaciones que ocupaba el Papa Benedicto. Con lo cual, hombre, yo soy un tío creyente, ¿no? Y a mí aquello me emocionó mucho, ¿no?, poder estar trabajando con ellos. Estuvimos una semana trabajando con el equipo de comunicación del Papa y con gente del gobierno de la Iglesia, de la Secretaría de Estado. Y fue una experiencia bastante curiosa, ¿no? Ellos nos pidieron que les pusiéramos al día sobre cómo se estaba transformando la comunicación en el mundo, porque en el Vaticano todavía en aquel momento seguían pensando que existía prensa, radio y televisión, ¿no? Y que si tú te dirigías a través de la prensa, la radio y la televisión, pues llegabas a la mayor parte de la gente. Entonces nos pidieron que analizásemos con ellos cómo era el cambio que estaban experimentando los medios hacia la convergencia digital. Y una cosa muy interesante fue que nos admitieron, ¿no?, tenemos un problema serio de percepción y de reputación en la Iglesia y necesitamos ayuda. Bastante inaudito que una institución como la Iglesia Católica, que siempre ha sido para la gestión de sus problemas muy cerrada, muy enclaustrada, pidiese ayuda. Y entonces nos pidieron que les contásemos casos en los que nosotros habíamos colaborado en resolución de crisis. Y fuimos ahí con casos que teníamos habiendo trabajado para el gobierno español, para Danone también a nivel mundial y para Toyota. O sea, les llevamos un caso de Toyota que en aquel momento era una crisis de comunicación muy grande. Y les contamos qué lecciones habíamos extraído de cómo se habían manejado esas crisis, ¿no? Y por último, era un momento muy negativo para la imagen de la Iglesia. Es difícil ahora hacerse cargo con una figura tan atractiva y tan poderosa como la del Papa Francisco. Pero en 2009-2010 la Iglesia vivía totalmente a la defensiva. Era como un partido de tenis en el que los medios de comunicación y la sociedad en general tenía a los cardenales en una esquina y estaban lanzándoles bolazos todo el tiempo, ¿no? ¡Pa, pa, pa, pa! Una y otra, ¡bum, bum, bum! O sea, estaban recibiendo todo el día. Y en aquel contexto decidimos, mis socios y yo, construir un mensaje de oportunidad y un mensaje creativo, diciéndoles, vamos a ver, la Iglesia tiene muchas cosas positivas que contar, de lo que hace en el mundo, de la historia que tiene, de la tradición que tiene, del apoyo moral que da a tantas personas en tantos lugares del mundo, ¿no? Y cómo la Iglesia pues ayuda a los más desfavorecidos en muchos sitios, ¿no? Y ese mensaje
está quedando oculto, porque no están haciendo una buena gestión de la comunicación y no están haciendo una buena gestión de gobierno de la Iglesia, ¿no? Centrándose solamente en los problemas y centrándose en ir por detrás de los medios, ¿no? Y hicimos una presentación preciosa, que además ha sido una presentación en la que yo me esforcé particularmente por abrir la mente de aquellas personas. Y después de hacer esa presentación, les propusimos hacer un brainstorming para ver, oye, ¿cómo sacamos a la Iglesia del atolladero en el que está, desde el punto de vista de la imagen? Y el padre Federico Lombardi nos miró con cara de que le estaba, temblando, diciendo, ¿un brainstorming? ¿Y eso qué es? Y bueno, pues mira, eso es una tormenta de ideas que consiste en que la gente, ya sea uno cardenal o arzobispo, hombre, mujer, lo que sea dentro de la Iglesia, nos juntamos todos a pensar, hablamos sobre los problemas que vemos y pensamos en soluciones posibles. Y dice el padre Federico Lombardi, eso nunca se ha hecho en el Vaticano. Y decimos, bueno, pues alguna vez tendrá que ser la primera. Y diseñamos un modelo de brainstorming que les encajaba, que funcionaba para ellos, y se hizo. Y en ese brainstorming fue maravilloso. Es maravilloso ver cómo la gente, porque la Iglesia tiene gente en el Vaticano con muchísimo talento, mucha formación. Lo que no tienen son buenos mecanismos de gobierno, ¿no? O no tenían entonces. Y salieron muchas buenas ideas, ¿no? Algunas ya han salido, las habéis visto, y otras todavía se están elaborando. Y entonces nada, pues mi socio y yo termina la reunión en Roma, nos lo pasamos muy bien con ellos, en un ambiente además muy relajado. Nosotros pensábamos cuando fuimos al Vaticano que nos íbamos a meter en una sala que tendría estilo gótico, ¿no? Donde todo sería como la Capilla Sixtina, ¿no? Sobrecogedor, ¿no? Y no, pues estuvimos trabajando en una sala normal, con nuestro PowerPoint, nuestras proyecciones, nuestras charlas, preguntas, respuestas, fue bastante ameno, ¿no? Y a la vuelta pues dijimos mi socio y yo, bueno, pues ya, mira, tenemos una historia muy bonita que contar a nuestros nietos, ¿no? O sea que ya hemos trabajado con el Vaticano, les hemos dado algunas ideas y nos volvimos a Madrid. Y nos volvieron a llamar. Y nos dijeron, queremos que nos sigan ayudando. Y nos enseñaron estas páginas que ven ahí, que no están precisamente en el hit parade del diseño, ¿no? O sea que son páginas muy feas. Y toda la información está como apelotonada y es... Fijaros, por ejemplo, una cosa curiosa que a mí me llamó la atención. La página que veis horrible en la esquina superior derecha es parte de la página web del Vaticano, del sitio oficial del Vaticano. Y tiene ese color horroroso. ¿Sabéis por qué? Porque el color de la fachada de San Pedro es ese. Y un sacerdote dijo que aquello era como dogma de fe, que tenía que ser de ese color. Y nos quedamos mirando y diciendo, what the fuck? O sea, ¿pero por qué? Y vimos que había muchas creencias internas sobre cómo deben hacerse las cosas. Y un cardenal que nos llamó, que era un italiano súper sensato, nos dijo, mira, olvidaros de toda chorrada que os han dicho y queremos que hagáis un rediseño de la marca Vaticano, ¿vale? Y entonces, después de 6 meses de trabajo y de muchos cambios, les propusimos cambiar el sello papal. Ese sello que veis ahí es el sello del Papa. Y entonces lo que hicimos fue estilizarlo, fue modernizarlo, quitarle muchas de las estrías que tenía, que lo hacían muy barroco, y lo simplificamos. Y recuerdo muy bien el día que le fuimos a presentar esta marca, que era la marca para un portal de noticias que querían hacer, cómo íbamos bastante nerviosos, ¿no? Y la aprobación fue en una sala, que es la biblioteca de la Secretaría de Estado del Vaticano, donde en lugar de haber pósters de Success y de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, tienen cuadros de Rafael en esa sala, un pintor del Renacimiento. Y bueno, entonces se aprobó, fue una decisión bastante meditada por su parte, aprobaron darle un aire nuevo, aprobaron darle un aire nuevo también a la página de noticias del Vaticano, aquí ven algunas muestras, ¿no?, del trabajo que se hizo, y luego también se consiguió que la Iglesia admitiera, año 2011, entrar en las redes sociales, ¿vale? Porque hasta entonces habían sido muy prudentes, muy cautos, y pensaban, era para ellos un salto de confianza enorme, el hecho de estar en un sitio en el que la gente pudiera hablar directamente sin intermediación, y que ellos no controlaran el mensaje. Para ellos fue un salto de confianza enorme, y os tengo que contar también una anécdota bastante divertida. Y es que al poco de introducir a la Iglesia en Facebook, al Vaticano en Facebook, estaba yo haciendo deporte un día. A mí las cosas que me pasan con el Vaticano siempre me pasan en los sitios más raros, ¿no? Estaba haciendo deporte
y me llamaron de la Santa Sede diciéndome, por favor, ¿qué ha pasado? Estamos en una crisis enorme. Y digo, ¿qué ha pasado? Y me cuentan, mire usted la página de Facebook del Vaticano, por favor. Y entonces me encuentro en la página de Facebook un anuncio de preservativos, en la página de... Y digo, madre de mi vida, madre de mi vida, con esto ya, si ve esto algún cardenal, ya se acaba Facebook in eternum, ya para siempre se acaba Facebook. Entonces hablé con Facebook porque una cosa que tiene muy buena trabajar con la Santa Sede es que el Papa, como luego veréis, pues tiene mucho prestigio en las empresas tecnológicas, ¿no? Es un líder mundial. Y entonces se te pone al teléfono todo el mundo. O sea, entonces llamé a Facebook y dije, oye, por favor, quitad eso de ahí, que no sé cómo ha salido, ¿no? Entonces lo quitaron y se resolvió el problema. Y bueno, pues empezamos a recibir feedback de la gente y se dieron cuenta de que la gente en general quiere mucho al Papa, hace comentarios. Hay muchos comentarios negativos, pero hay muchísimos más que son positivos. Y que a la gente le encanta estar en contacto con el Papa y le encanta poder decir cosas, ¿no? Y lanzamos las versiones móviles del diseño de esta página web y, en fin, pues fue un trabajo muy digno, ¿no? ¿Cómo nos ganamos la confianza de la Santa Sede? Esto yo diría que es una de las claves que os podéis llevar, ¿no? ¿Cómo haces tú que una institución que tiene 2000 años de historia, que tiene unos modelos de gobierno tradicionales, en el que la media edad de las personas que mandan es muy elevadísima? O sea, la media edad de las personas que mandan en la Iglesia les haría jubilados en cualquier país del mundo. O sea, esas personas tendrían que retirarse todas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo haces tú que esa gente, con tanta tradición, con tanta influencia, con un modelo de pensar tan rígido, que te hagan caso a ti, que eres un don nadie, un medio practicante, ¿no?, que va allí y les cuenta las cosas? Pues mirad, una clave fue ganarse su confianza. Y yo creo que esto es fundamental para conseguir que alguien que tiene muchos años de vida y de hacer las cosas de la misma manera, si tú quieres que cambien, tienes que ganarte su confianza, ¿no? O sea que, entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues mirad, una de las cosas que hicimos con ellos fue que el día que se presentaba toda esta estrategia de la marca Vaticana y el restyling de la marca Vaticana, ese día que estábamos, como decía, en esa sala tan bonita, decidimos llevarles una camiseta a todos los que estaban presentes con el logo de News.va, de esa nueva imagen del Vaticano en información, y con el nombre de cada persona. Una camiseta. Y llevamos una para el cardenal secretario de Estado, otra para el Papa, para todos los que tenían que tomar la decisión. Y me gustaría que hubierais visto las caras que pusieron. Cuando al final de la reunión iba una chica conmigo de cuentas, ¿no? Entonces al final de la reunión sacamos para cada uno su camiseta y estaban como niños pequeños, diciendo, esto no lo ha hecho nadie. Nadie que ha trabajado con nosotros ha tenido nunca un detalle como este, ¿no? Entonces fue a base de cariño, de ganarse su confianza, de conocerles, de entender muy bien cómo pensaban, cómo conseguimos que introdujeran todos estos cambios, ¿no? Y entonces llega junio de 2011 y en ese momento lanzamos esta nueva imagen del Vaticano y para hacer el lanzamiento la Santa Sede nos fue proponiendo ideas, ¿no? Nos dijo, bueno, esto es un cambio muy importante en la historia de la Iglesia, en Internet, y queremos que suceda algo que tenga mucho impacto mediático. Y entonces nos plantearon una primera idea que era la siguiente. Queremos que el Papa inaugure esta página web nueva con un PC y haciendo un clic. Y entonces yo colgué el teléfono, hablé con mi equipo y me dijeron todos, en serio, nos vamos a echar a llorar, porque se imaginaron a un Papa de 85 años, con un PC grandote, con una pantalla de tubo, con una torre de estas, ¿no?, ahí en el suelo. Y dije, no, esto no puede ser. No puede ser que el Papa haga eso. Y me dijeron, ¿por qué no les propones que lo hagan con un iPad, con una tableta? Y yo, bueno, llamé y dije, mira, se nos ha ocurrido una idea que podría ser más dinámica, más contemporánea, ¿no?, que es que el Papa use una tableta en lugar de un ordenador. Y nos dijeron, imposible, porque el Papa nunca sale con un producto de una marca. O sea, me preguntaron, ¿usted ha visto alguna vez al Santo Padre con una lata de Coca-Cola en la mano? Digo, no, la verdad es que no. Y entonces colgué el teléfono y, mira, chicos, me han dicho que no, habrá que hacerlo con un ordenador. Y me dijeron, mira, pero si conseguimos, si hacemos una versión del iPad que esté personalizada para el Papa con el sello Vaticano por detrás, y así que cuando la gente lo vea no va a saber que es un iPad, ¿no? Entonces llamé y le dije, bueno, vamos a ocultar el logo de Apple
vamos también a hacer una funda especial para el Papa con el sello Vaticano por detrás, precioso, el iPad papal, una maravilla, ¿no? Y entonces me dijeron, bueno, pero entonces la gente no se va a dar cuenta. Y yo pensé, bueno, era el año 2011, el iPad acababa de salir, y si tú veías al Papa con una tableta, pues todo el mundo sabría que es un iPad. Pero les dije, no se van a dar cuenta. En absoluto se van a dar cuenta. Y entonces se hizo. O sea, dijimos, vale. Y además les dijimos, mire, para que el Papa no se equivoque manejando la tableta, hemos encargado a un diseñador que haga el botón papal. El botón más grande de la historia. O sea, el botón para que el Papa no se pueda equivocar de ninguna manera, ¿no? Y entonces diseñamos ese botón que veis ahí. Y además, para rematarlo, pensamos, bueno, ya tendría todavía más impacto si el Papa hace un tuit por primera vez, ¿no? Y me dijeron, imposible. ¿Y por qué razón? Porque Twitter es una empresa corporativa americana, está en bolsa y no podemos hacer nada con ellos. Y bueno, digo, bueno, pues no supe qué decirles. Eso pasa mucho con los clientes, ¿no? Que tú les propones una idea que te parece que es interesante, ellos te dicen que no la ven y entonces te quedas bloqueado. O sea, dices, bueno, no sé qué decir, cuelgo y voy a pensar, ¿no? A ver qué se me ocurre. Y entonces, cuando ya estábamos yendo a Roma para hacer esta presentación con el Papa de la nueva imagen y de la nueva página web, un amigo mío que es sacerdote me dijo, esto era un viernes y yo iba a Roma el domingo para hacer esto que veis ahí el lunes siguiente. Y me dijo, mira a ver, Gustavo, ¿qué pasó en el año 1931 cuando el Papa estrena Radio Vaticana? Y digo, ¿por qué voy a mirar eso? Tú mira a ver qué hay ahí. Entonces yo allí en plan Dan Brown, pues me fui por la tarde a mirar los archivos del Vaticano, tenía una clave para entrar ahí, ¿no? Y me encontré la crónica de cómo el Papa Pío XI había hecho la inauguración de Radio Vaticana, y la crónica era fascinante. Era la primera vez en el mundo en que la gente escucharía la voz del Papa en directo en su casa. Una cosa inaudita hasta el momento. Segundo, la presentaba junto a un tal Giuseppe Marconi, que no sé si les suena, pero aparece en el Trivial Pursuit. Es el inventor de la radio, que además era buen católico y le hizo el diseño al Papa de la Radio Vaticana. Y sigo leyendo la crónica y ahí me encuentro con que el Papa en ese día hizo dos cosas. La primera cosa que hizo fue dar un discurso en latín, que como todos comprenderéis, nadie tenía ninguna dificultad en entender latín, ¿no? O sea, uno estaba ahí en Boston o en México o en cualquier sitio escuchando al Papa y diciendo, bueno, suena al Papa, pero no sé muy bien qué coño está diciendo, ¿no? Y la segunda cosa que hizo fue poner un mensaje en Morse. Morse, que era un lenguaje experimental, un lenguaje de mensajes cortos. Y entonces yo sabía, porque conocía bien al Papa y había estado trabajando con él, yo sabía, si yo al Papa le cuento que hay un precedente de un Papa que hizo algo parecido, creo que me va a decir que sí a lo de Twitter. Y entonces escribí al secretario de Estado un mensaje de correo y le dije, mire, he descubierto esta noticia del año 1931 y he descubierto que hay un precedente de un Papa usando un servicio de mensajería corta, que era un mensaje de mensajería en un servicio experimental de la época y que era por transmisión eléctrica. Eran como ceros y unos. Y le dije, no encuentro nada más parecido a Twitter que eso. Y entonces le escribí y a los 10 minutos me contestó diciéndome, el Papa ha leído su mensaje y ha dicho que va a tuitear. Y así fue como el Papa empezó su cuenta en Twitter. Empezó primero poniendo un mensaje. ¿Puedes subir el volumen? Este es un relato de lo que pasó ese día. With a simple tap and that tweet, Pope Benedict XVI launched the beginning of a new adventure for the Vatican's media services. At the Apostolic Palace on Tuesday afternoon, Pope Benedict used a tablet to launch the new web portal featuring the latest news of the Vatican's media services. The multimedia site is news.va. The event took place in the presence of Archbishop Claudio Maria Celi, president of the Vatican's Pontifical Council for Social Communications, Thaddeus Jones, an official from the council coordinating the project, and Gustavo Entrala, founder and CEO of the digital media company 101, based in Madrid, the company which designed and produced the site. The launch happened on the eve of the solemnity of Saints Peter and Paul and the 60th anniversary of the Pope's ordination to the priesthood.
News.va features the latest news and content from the newspaper L'Osservatore Romano, from Vatican Radio, the Vatican Television Center, the Vatican's press office and information service, and the missionary news agency Fides. The web portal is in Italian and English and features news not only on the Pope and the offices of the Vatican, but also news on current events around the world and tied to the local church. Other languages. Bueno, entonces, ese día fue un día bastante emocionante, ¿no? Como os podéis imaginar. Y lo que no se podía imaginar nadie es el impacto que tuvo. Entonces, vais a ver algunas escenas de... Las últimas tecnologías es el Papa, resulta que ya se pues de que la tuitea noticia desde dio el la vuelta al Vaticano, mundo. van a ver la cara de asombro que ponía Benedicto XVI al ver de cerca una tableta. Bueno, desapareció en televisiones de todo el mundo y esa es para mí una de las reacciones mejores. You see here using an iPad nonetheless will post spiritual guidance on Twitter. Pope has an iPad? What's he using that for? Why are the birds so angry? En aquel momento estaban muy de moda los Angry Birds, ¿no? Y entonces Jon Stewart se imaginaba al Papa jugando a los Angry Birds ahí, ¿no? Diciendo, ¿por qué están tan enfadados? y bueno, y fue la pera, ¿no? O sea, fue tremendo el impacto, dio la vuelta al mundo, la gente empezó a mirar a este Papa mayor, poco mediático, como un Papa pues muy moderno en muchas cuestiones, ¿no? Y en diciembre de 2012, después de unos meses de conversaciones con la Santa Sede, conseguimos convencerles de que el Papa tuviera una presencia permanente. La cuenta del Papa se abrió el 12 del 12 del año 12, que es, como sabéis, el Día de la Virgen de Guadalupe, para los mexicanos. Y junto con la cuenta de Pontifex, también se inauguró una aplicación que se llama The Pope App. Recuerdo muy bien la primera vez que me dijeron el porqué del nombre Pontifex, porque nosotros habíamos dicho que nos parecía que podía ser B16, ¿no? o Benedicto XVI, el nick de Twitter, el handle, y nos dijeron, no, hemos pensado una solución mejor. Hemos pensado que haya un nombre común para todos los papas que haya en Twitter en la historia, hasta que Twitter deje de existir. Suponiendo que el Papa, después de que Twitter desaparezca, seguirá existiendo siempre, ¿no? La Iglesia piensa en otros términos totalmente. Y la cuenta fue un bombazo desde el primer día. En cuestión de días tenía 3,5 millones de seguidores. Y el Papa fue introduciendo sus mensajes poco a poco en esa cuenta. Vimos que la reacción era 50-50. O sea, la mitad de los mensajes le insultaban y la otra mitad le daban las gracias, ¿no? Más o menos, ¿no? Una cosa como muy polarizada, como está pasando en todo en el mundo. Y nos encontramos una mañana del mes de enero de 2013 con la noticia de que el Papa dimite. Yo envié aquello en Twitter y dije, esto no me lo creo, o sea, no puede ser verdad, esto es fake news antes de las fake news, ¿no? Y efectivamente el Papa dimitió y lo último que hizo el Papa Benedicto XVI fue poner un tuit y despedirse de la gente a través de Twitter. Con lo cual uno dice, madre mía, o sea, esto es haber transformado la comunicación de una institución global, ¿no? Y no solamente eso, sino que antes de irse, el Papa Benedicto aprobó la versión de Android de su aplicación, ¿no? O sea que también dejó la aplicación de Android lista. Y ahí se produjo un cambio porque nosotros dijimos, vale, la cuenta del Papa en este momento tenía 7 millones de seguidores y no sabíamos qué iba a pasar con ella, porque no sabíamos si el siguiente Papa querría utilizar esa cuenta de Twitter. Empieza el cónclave, ¿no? Y una de las cosas que hicimos fue memes como este, ¿no? A través de Facebook que tuvieron... No os hacéis a la idea del nivel de engagement que genera la fe y que genera la religión. O sea, no hay ninguna institución en el mundo, ni ningún partido político, ni ninguna persona que genere el nivel de engagement que genera la Iglesia Católica. Y otras iglesias también en el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, esta imagen fue reproducida 600 millones de veces en Facebook, para que os hagáis una idea. Y luego, cuando estaban en el cónclave, o antes del cónclave, nos encontramos con que hay un cardenal en Washington, D.C., que dice que no sé muy bien quién va a ser el Papa, pero que use las redes sociales, ¿no? Tiene que ser alguien capaz de entender Instagram y entender Facebook y entender Twitter y demás, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento de la elección, se elige a un Papa argentino y yo lo que hago ahí es informarme. O sea, llamo a amigos míos que tengo en Buenos Aires y les pregunto,
oye, ¿vosotros pensáis que este papa va a querer seguir utilizando las redes sociales? Y un amigo suyo me dice, mira, yo creo que no, yo creo que no. Me dice, mira, el tipo no es que no use computadoras, el tipo se quedó en la Olivetti, me dice, ¿no? Como diciendo, bueno, este es un tipo que ha usado máquinas de escribir, ¿sabes? Total, que se produce la elección del Papa Francisco y es bonita esta imagen como un sello de la realidad del cambio histórico que se ha producido. La imagen de arriba es la elección del Papa Benedicto XVI y la imagen de abajo es la elección del Papa Francisco. Y veis el cambio y cómo el smartphone ha cambiado la vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no sabíamos si iba a tuitear el Papa. Este es un meme que apareció por ahí y que me hizo muchísima gracia porque, claro, era la primera vez que había un Papa con otro viviendo. Y entonces supisteis que hubo una reunión entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco cuando hicieron la transición. Y una de las cosas que el Papa le dijo es, mira, mira, nos va haciendo falta el password de Twitter, ¿no? Entonces, un sábado, después de la elección del miércoles del Papa Francisco, le preguntamos al Santo Padre si quería seguir utilizando Twitter. Y nos preguntó, ¿cuánta gente hay ahí? Pues, Santo Padre, 7,5 millones de personas. Pues claro que vamos a seguir tuiteando, ¿no? Y el Papa puso este primer mensaje y le ha cogido mucho gusto a Twitter. Tuitea mucho, tuitea además pensando mucho en Latinoamérica. Es una zona del mundo a la que, como sabéis, pues tiene especial cariño. Y de hecho, muchos de los tweets que él escribe de su propia pluma están en castellano, están en español, ¿no? Y luego se traducen a otros idiomas. La buena noticia es que esta cuenta es la cuenta más influyente que hay en el mundo y desde que Obama se ha marchado, el Papa Francisco es el líder mundial con más seguidores. El anuncio previo que habéis visto en el vídeo de entrada a mi presentación decía 40 millones, pero ahora estamos en casi 44,5 millones, estamos ahí, ¿no? Pero fijaros, lo interesante de la cuenta del Papa es el número de retweets que genera cada mensaje. O sea, cada mensaje que pone el Papa está generando una media de 8.900 retweets. O sea que cada mensaje suyo llega multiplicado por 8.900 veces y por el número de seguidores que esas personas tienen. Le sigue gente de todo tipo, le siguen muchos líderes mundiales, le siguen presidentes de compañías como Apple, etcétera, ¿no? Pero lo que más gusto me da a mí personalmente, y creo que también a ustedes les va a dar, es que hay alguien que está bastante enojado con que el Papa esté por encima suya, que es este hombre. No está contento. Y nosotros estamos muy contentos de que él no esté contento. Bueno, entonces, ¿por qué el Papa tiene tanto magnetismo, ¿no? Y en concreto, este Papa, el Papa Francisco. Pues mirad, yo he estado dándole muchas vueltas y creo que en un momento como el actual en el que tenemos muy poca confianza en los líderes políticos, muy poca confianza en la banca, muy poca confianza en las élites que nos gobiernan, el Papa supone un ejemplo primordial de autenticidad. ¿Por qué? Primero, porque era un hombre que tenía un plan muy sencillo para la Iglesia. Y ese plan sencillo lo expuso primero con gestos. O sea que hay un gesto que para mí tiene mucho significado, que es cuando él es elegido, decide ir en un carro, que no era de los carros que utilizaba el Papa anterior, que eran Mercedes, que esos se han vendido todos, sino que era un carro mucho más sencillo, y va a la pensión en la que estuvo alojado antes del cónclave a pagar su cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Me está diciendo que es un hombre honrado y un hombre pobre, que paga sus propias facturas, ¿no? Y por eso resulta tan creíble que el Papa hable de una iglesia pobre para los pobres y que el Papa tenga tanta credibilidad y tanto seguimiento cuando habla de una iglesia que está volcada en los menos favorecidos de la sociedad, ¿no? O sea que él es el plan primero. Yo os aseguro que donde vive ahora está mucho menos cómodo que donde vivía el Papa anterior, porque he estado en los dos sitios, ¿no? Con los dos papas. Y el Papa ahora vive con otras 90 personas. Entonces yo, cuando uno tiene una edad ya, no lo digo por mi edad, sino por la edad del Papa, pues
tiende a que prefieran no estar muy rodeado de gente, ¿no? Porque estás cansado y porque pues él vive como si viviera en una residencia universitaria, ¿no? Y el papa anterior vivía donde vivían los papas, que eran en unos apartamentos donde estaba prácticamente solo, ¿no? O sea que primero, el plan que él quiere llevar a cabo lo es primero él ejemplificándolo, siendo él ese plan, ¿no? Y luego comunicando con gestos. O sea, es el papa más instagrameable que hay en la historia. Y el papa que habla más con las fotografías y con los hechos que con las ideas, ¿no? Y por último, ha sido muy persistente, ha sido muy disciplinado en sus mensajes, ¿no? Entonces creo que por eso es el líder más creíble que hay ahora en la sociedad actual. Se me acaba ya el tiempo, pero bueno, quería apuntar un par de cambios más que hemos hecho. Se ha introducido al Papa en Instagram, donde tiene ahora 5,5 millones de seguidores. El Papa ha hecho un hangout en Google con gente de todo el mundo. Y esta imagen puede servir para terminar esta charla, porque es una imagen que resume muy bien cómo ese chico que se os presentó al principio de la charla ha podido hacer un sueño, ha podido hacer una cosa que ha tenido un impacto grandísimo, ¿no? Y son estas palabras que le dedica Obama cuando lo recibe al Papa en la Casa Blanca. Volumen, por favor. Your Holiness, you've been celebrated as the first Pope from the Americas. El primer Papa americano. This is your first visit to the United States. Primera visita de este Papa a los Estados Unidos. And you are also the first pontiff to share an encyclical through a Twitter account. Y es el primer papa que comparte una encíclica a través de Twitter, ¿no? Entonces, este sueño, ya hay cosas que no os puedo contar, pero bueno, publicaré un libro durante este año en Estados Unidos, ¿no? Y espero que se traduzca pronto al castellano. Entonces, ¿cómo hacer en realidad un sueño de este estilo? Un sueño de un gesto de tanto impacto. Pues yo he seguido siempre un proceso que es soñificar, que es una palabra que consiste en planificar los sueños. Igual que un equipo de fútbol americano, cuando diseña una jugada, pues tiene en cuenta todos los movimientos que va a hacer la defensa contraria. Imaginarse que he logrado el sueño que yo tenía, que era, en este caso, trabajar para la Iglesia y trabajar para el Papa en concreto, y uno hace un plan de trabajo para llegar ahí, ¿eh? Que luego sabes que van a pasar muchas cosas y que el plan va a tener muchas variaciones, pero has soñado con ese plan. Y no solamente has soñado, sino que lo has creado una especie de plan, ¿no? Segundo, intentarlo. Intentar cosas grandes en la vida. Tercero, el momento adecuado. O sea que uno puede tener un sueño, pero hay ventanas que en un momento dado se abren y tienes que entrar ahí, tienes que meterte en ese momento, ¿no? Luego, tener mucha empatía con la gente a la que quieres ayudar o con la gente a la que quieres cambiar. Hay que comprenderles mucho antes de animarles a los cambios. Y por último, la persistencia. Que el Papa no va a usar un PC, pues no lo va a usar. Que no quiere usar Twitter, pues va a usar Twitter. O sea, empeñarse, perseguirlo, intentarlo una y otra vez, ¿no? Y estas son las 5 ideas que yo os propongo para que hagáis realidad cualquier sueño de cambiar las cosas en el mundo actual, que hace mucha falta. And that's all. Muchas gracias. ¡Oh! Muchas gracias. Pesa mucho, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! Pues nada, encantado, gracias. Hasta luego.